Hola gente, ¿cómo están? Hoy toca la ayudantía de espacio cráneo-vertebral, así que partamos. El espacio cráneo-vertebral, que está encerrado ahí en azul, es la región limítrofe entre la cabeza y el cuello. Y cuando analizamos esta zona vamos a encontrar los hitos anatómicos como el borde inferior de la mandíbula, el proceso mastoides, la protuberancia occipital externa. Si trazamos además un plano entre el ángulo de la mandíbula y el proceso mastoides y lo extendemos hacia el hueso hioides, delimitamos esta área de transición por delante de la columna cervical y detrás del viscerocráneo, donde se ubican las cavidades como la nasal, oral y la órbita, queda el espacio cráneo-vertebral. Acá tenemos una TC de cabeza, ¿cierto? En rosado vemos las cavidades nasales, en ese verdecito claro vemos los senos maxilares. Vemos también los músculos de la región infratemporal encerrado en ese círculo celeste y los músculos de la región masseterina encerrado en el rojo, ¿cierto? Además, encerrado en el morado tenemos la columna vertebral y vemos el espacio faringio, ¿cierto? Y también el espacio perifaringio. Ya en este esquema, hacia adelante observamos la cavidad nasal rodeada por las cavidades paranasales y hacia atrás la columna vertebral hacia cervical. La columna vertebral cervical, perdón. Anterolateralmente se encuentra la región infratemporal, delimitada por la rama de la mandíbula, y en el centro el espacio cráneo-vertebral. Este espacio se divide en una porción central, el espacio perifaringio, y una porción periférica, el espacio perifaringio. En la porción central del espacio cráneo-vertebral se encuentra la nasofaringe y la orofaringe, anteriormente conocidas como la faringe craneal. Esta faringe está ubicada dentro de la cabeza, está rodeada periféricamente por el espacio perifaringio, como ya lo dijimos. La faringe se comunica hacia adelante con las cavidades nasal y oral, mientras que el espacio perifaringio se sitúa posterolateralmente, evitando cualquier obstrucción de esta comunicación. Acá vemos la nasofaringe. Se comunica hacia adelante con la cavidad nasal por la coana. Se conecta lateralmente con el oído medio a través del orificio faríngeo de la tuba auditiva. La nasofaringe está ahí destacada en rosadito. Por otro lado tenemos la orofaringe, que está destacada en naranjo. Se comunica con la cavidad oral mediante el velo del paladar y los arcos palatogloso y palatofaringe. El espacio aéreo entre la cavidad oral y la orofaringe se llama istmo de las fauces. Ya los límites que vamos a tener acá de la nasofaringe y la orofaringe van a estar delimitados por el istmo faringio, ubicado en el borde posterior del velo del paladar y la faringe, y la orofaringe y la cavidad oral van a estar delimitadas por el istmo de las fauces y el velo del paladar. Las estructuras musculares y la mucosa que se encuentran en esta zona, las estructuras musculares en esta región están cubiertas por una capa de mucosa y submucosa, ¿cierto? Los músculos dejan a menudo una huella en la mucosa. También encontramos la tuba auditiva, que allí la vemos, la porción cartilaginosa de la tuba auditiva encerrada en celeste. Se ubica detrás del proceso pterigoides y delante de este se encuentran las cavidades nasales y la coana. La coana la vemos encerrada en verde. Los elementos musculares de la nasofaringe que vamos a encontrar: el músculo elevador del velo del paladar, que encontramos ahí, ¿cierto? Tiene inserción en el hueso temporal, la porción petrosa, y la tuba auditiva en la porción cartilaginosa. La función de este músculo es facilitar la ventilación del oído medio al mantener permeable la tuba auditiva. Este músculo deja un relevo en la mucosa que lo recubre, mientras que el músculo tensor del velo del paladar no deja impresión. Otro músculo importante, el músculo salpingofaringeo, tiene inserción en la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. En su dirección, sus fibras se dirigen hacia inferior, integrándose a la estructura muscular de la faringe, y al igual que el músculo elevador del velo del paladar, protruye hacia el lumen de la faringe, creando pliegues o relevos en la mucosa cuando está revestido. La pared lateral de la nasofaringe está revestida de mucosa, y se observa el orificio nasofaringeo de la tuba auditiva, ¿cierto? El que encerré en rosadito, flanqueado por pliegues y solevantamientos. También encontramos el torus del elevador,
es generado por el músculo elevador del velo del paladar, es más evidente durante la constricción del músculo y el levantamiento del velo del paladar. También encontramos el torus tubario, circunscribe superiormente el orificio de la tuba auditiva, está compuesto por la vertiente anterior, el pliegue salpingo-palatino, que está en rosadito, sin estructuras musculares significativas debajo, y la vertiente posterior, que está en ese vertecito claro, ahí, que es el pliegue salpingofaringeo, que contiene el músculo salpingofaringeo en su profundidad. En cuanto al espacio perifaringeo, la ubicación se encuentra lateral y posterior al espacio faringeo, ¿cierto? Se divide en dos partes, el espacio laterofaringeo, las partes laterales, ¿cierto? Y el espacio retrofaringeo, que es la parte posterior. La suma de los espacios laterofaringeo y el espacio faringeo forma el espacio perifaringeo, ¿cierto? Que se refiere a todo lo que rodea el espacio faringeo. El espacio laterofaringeo va a tener una dirección oblicua de posterior a anterior y de superior a inferior. En cuanto al diafragma estilio, ¿cierto? Está compuesto por los músculos que se insertan en el proceso estiloides del hueso temporal, el ligamento del estiloides, el vientre posterior del músculo digástrico, ¿cierto? Y va a tener por función el permitir el paso de elementos principalmente vasculares. Los músculos que se van a insertar en el proceso estiloide van a ser el músculo estilofaringeo, el que tenemos ahí, que está el más medial, el músculo estiloioideo, ¿cierto? Este de acá, en que está moradito, pintado moradito, que es el más posterior y lateral. Luego tenemos el músculo estilogloso, ¿cierto? El que está aquí en celestito, que es el más anterior, y tenemos también el ligamento estiloioideo que transcurre entre los músculos. Y luego tenemos el músculo ahí digástrico. Este va a tener una ubicación posterior a los músculos estiloideos. Como vemos en la imagen, la inserción va a ser en la incisura mastoidea, medial al proceso mastoide. No va a ser en el proceso estiloide, ¿ya? La dirección de este músculo, sus fibras se dirigen hacia el hueso hyoide, generando contacto con una polea fibrosa relacionada con este hueso. El espacio laterofaringeo está subdividido por el diafragma estilio, el espacio preestilio, la porción superior y anterior, ¿cierto? Está representada ahí en rojo. Y el espacio retroestilio es la porción posterior e inferior, representada en amarillo. En el espacio preestilio está dividido en dos partes. El espacio paratonsilar, ¿cierto? Que es el que está acá en celestito. La ubicación es alrededor de las tonsilas palatinas, entre la fascia perifaringea y la región infratemporal inferior. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ahí pocos elementos, principalmente elementos vasculares tonsilares. Luego tenemos el espacio paratoideo, ¿cierto? El que tenemos acá. O celda paratoidea contenido que vamos a encontrar ahí. La glándula parótida, ¿cierto? Envuelta por la lámina superficial de la fascia cervical, la vena retromandibular, la arteria carótida externa, el segmento terminal, el ramo del nervio facial y linfonodos parótidos. En el espacio retroestilio va a estar compuesto fundamentalmente por elementos vasculares. En cuanto a los elementos vasculares del espacio preestilio y retroestilio, acá en la imagen que vemos la arteria carótida externa en rosadito, ahí, la arteria auricular posterior, acá está en naranjo, no se nota tanto, la arteria occipital en celeste, la arteria faríngea ascendente acá en verdecito, y la arteria carótida interna acá en lila. El diafragma estilio está atravesado en gran medida por la arteria carótida externa, ¿cierto? El trayecto es de medial al vientre posterior del digástrico y al músculo estilogloso, y lateral al músculo estiloideo y estilofaringeo. Específicamente transcurre entre los músculos estiloideo y estilogloso. Vamos a encontrar la arteria auricular posterior, que se dirige a la región auricular posterior, ¿cierto? Puede emerger del diafragma o ingresar al espacio preestilio, pero no entra en el espacio.
Después de atravesar el diafragma, ¿cierto? La arteria carótida externa se introduce en la celda parótida del espacio preestilio y en el espacio retroestilio va a estar la arteria carótida externa, ¿cierto? Que emite la arteria occipital, asociándose al diafragma estilio, pero no tiene el trayecto en el espacio retroestilio propiamente tal. Los elementos vasculares en el espacio retroestilio van a ser la arteria carótida externa, la arteria faríngea ascendente, la arteria carótida interna y la vena yugular interna. En cuanto a los elementos nerviosos del espacio retroestilio, acá en la imagen vemos el nervio glosofaringio en azulito aquí. También tenemos el nervio vago en rosadito, este rosado acá. También que vamos a ver el nervio accesorio en naranjo y el nervio hipogloso en verde. Bueno, el ganglio cervical superior, ¿cierto? Es parte superior del tronco simpático, ¿cierto? Es fusiforme y de longitud de 2 a 3 centímetros. Es el elemento más superior del tronco simpático que incluye porciones cervical, torácica, lumbar y sacra. Y bueno, como ya nombré, los nervios craneales presentes van a ser el nervio glosofaringio. Se ubica entre la vena yugular y la arteria carótida interna. Solo se ve en el espacio retroestilio donde se asocia a la faringe para formar el plexo faríngeo. El nervio vago también se encuentra entre la vena yugular interna y la carótida interna. Continúa hacia inferior dirigiéndose a la cavidad abdominal, pasando por posterior a estas estructuras, ¿cierto? También el nervio accesorio que se encuentra hacia lateral en la imagen, ¿cierto? El que está en naranjo. Es responsable de la inervación del músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Y el nervio hipogloso, el que está en verde, ¿cierto? Inerva los músculos de la lengua, transcurre por el espacio retroestilio, pasando por posterior a otra estructura y lateralizándose levemente para formar el asa cervical, que se anastomosa con ramos relacionados con la inervación de los músculos supra e infraoideos. En el espacio retrofaríngeo, ¿cierto? La ubicación va a ser detrás de la faringe. Está situado entre la fascia perifaringea, que está delante, y la lámina prevertebral que está detrás, que recubre los músculos prevertebrales. ¿Qué vamos a encontrar en el espacio? Elementos venosos provenientes del plexo venoso faríngeo y elementos linfonodales asociados a la faringe. La importancia clínica de este espacio es que contiene un espacio cierto peligroso, la ruta anatómica crucial para la diseminación de infecciones entre el cuello y el tórax. Eso sería esta clase, gente. Después la siguiente ayudantía vamos a ver lo correspondiente a cuello. Que estén bien, que tengan buena semana.